Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Patti Carpinteiro. Hoy tenemos a una gran mujer que es digna de admiración y de inspiración. Ella es licenciada en Comunicaciones y Ciencias Legales, maestría en Ciencias Legales y Negocios. Ha trabajado en el Programa Federal de Intervención Temprana de los Estados Unidos desde hace 7 años. Director estatal de los Centros de Padres de Información, solventados por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Es parte selecto del equipo nacional de la mejora y de sistemas de la educación del país. Escritora, motivadora y youtuber. Tenemos aquí con nosotros a Ileana Tardío. Hola Ileana, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy aquí y también por la introducción. Ileana, ¿me podrías decir en una sola palabra amor? Lucha, sin duda. Discapacidad. Compromiso. Inclusión. Amor. Síndrome de Down. Vida, esperanza. Ileana, ¿me podrías describir a Ileana Tardío? Pues la vida es larga para mis hijos nacieron, mis 2 hijos tienen síndrome de Down, Emir y Yaya. Emir tiene 16, Yaya tiene 13 años y siempre fui una persona súper inquieta, activista, nací activista y siempre me encantó el activismo. Sindicatera de toda la vida en los trabajos, buscando igualdad y equidad. Así que no fue nada raro para mí con la vida de mis hijos transformar esa pasión por la justicia en lo que hago a tiempo completo, que es luchar por su inclusión. Y pues me defino como una persona tremendamente apasionada, tengo una pasión increíble por la vida y creo que en la vida de mis hijos he encontrado el propósito de la mía, que es crear esos cambios sistémicos para lograr que la inclusión sea real y que sobre todas las cosas todos entendamos que la inclusión es natural y que nos ayuda a todos a evolucionar y a convertirnos en mejores seres humanos. Claro que sí. Ileana, ¿me puedes hablar un poquito acerca de Emir? Emir es mi primer hijo. Emir me enteré que venía con síndrome de Down durante el embarazo. Emir es el hijo que fue mi conejillo de India, no sabía absolutamente nada del síndrome de Down, ni siquiera estaba segura de si iban a nacer con síndrome de Down porque no quise hacer más estudios. Entonces, para bien o para mal, él tuvo que vivir y aguantar todas mis inseguridades, enfrentar creo que todos mis prejuicios de frente, ser el sobreprotegido, ser el que cargué con miedo, el que quizás conoció más mi vulnerabilidad y me enseñó que es ser vulnerable en la vida, porque antes de él yo siempre he sido una persona tremendamente fuerte y segura, y creo que cuando lo tuve en mis brazos por primera vez supe que era temerle al mundo y temerle al futuro porque no sabía lo que nos esperaba. Entonces, Emir, yo lo bauticé con Emir porque Emir significa líder de Dios y Emir definitivamente es el líder de mi vida y es la persona que me dio el primer empujón para entender que la vida es mucho más allá de lo que consideramos perfecto y que la perfección realmente funciona de diferentes maneras y definitivamente Emir es el hijo perfecto. Oye, Ileana, cuando recibiste la noticia de que Emir tenía síndrome de Down, ¿cómo pudiste superar esta parte? Porque nos llega así de sopetón y empezamos a entrar en un mundo que no conocíamos y se empieza a sentir uno pues descontrolado, ¿no? Exacto. No fue fácil, definitivamente. No fue fácil cuando me dieron la noticia, creo que pasé por la reacción más natural que todos los padres pasamos con un diagnóstico prenatal, que es creer que hay un error, no querer confirmar el diagnóstico
y vivir la incertidumbre y el sube y baja emocional de algunos días despertar y ver tu barriga grande y decir, no, es imposible, no, esto no me va a pasar a mí, esto nunca me ha pasado. Y hacer las típicas afirmaciones vacías o absurdas de que nunca ha habido nadie así en la familia, cuando uno le cuenta a alguien en la familia, ¿no? O no, estás demasiado joven, o no, ¿cómo crees como tú, no? Si tú eres tan inteligente. Entonces creo que todos vivimos esa negación que es resultado de nuestra ignorancia. No es otra cosa, porque el amor siempre está ahí presente, y fue un sube y baja emocional intenso, y no fue hasta el momento en el que Mir nació y me comprobaron su diagnóstico que realmente me di cuenta de que esta era la vida. Y lo único sí que siempre repito y que me sigue impresionando de mi historia es que tuve mucho miedo, y cuando lo pusieron en mis brazos, lo único que vi fue a Mir. No vi el síndrome de Down, no pensé en los problemas, no pensé en la angustia, se me fueron realmente todas esas inseguridades que creo que también vienen un poquito de la parte de cómo se va a ver. ¿Será que voy a poder quererlo como quiero, como se quiera un hijo? Uno tiene un montón de cuestionamientos absurdos. Entonces, cuando lo pusieron en mis brazos, me enamoré de él completamente, y el primer sentimiento y pensamiento que tuve cuando lo vi fue: voy a hacer todo lo posible por hacer que su vida sea la mejor vida posible. Entonces, creo que el amor es poderoso y a veces minimizamos su poder, ¿no? Y verlo materializarse en un hijo hace que todo tome sentido. Ileana, ¿tomaste alguna terapia psicológica? No, la verdad que no necesité ningún tipo de terapia psicológica. Creo que sí es importante también, y me parece excelente que hagas esa pregunta. Es importantísimo entender que si uno lo necesita, uno lo debe buscar. No porque una persona no lo necesite significa que otras personas no lo necesitan. Tenemos que normalizar la necesidad de los padres a buscar apoyo cuando sienten que no están cumpliendo su rol a cabalidad. Puede que la historia de otra familia sea diferente y otros padres sean más vulnerables emocionalmente. Otra de las cosas que siempre yo repito es: todos somos diferentes, y si buscamos inclusión para nuestros hijos y aceptación, tenemos que comenzar con la aceptación propia de nuestras necesidades individuales. Así que en mi caso no lo necesité, pero sí les recuerdo a las familias de que si en algún momento hace falta, es importantísimo tomar conciencia de que estos apoyos médicos, psicológicos, de comunidad, todo lo que necesitemos y que nos haga falta para seguir adelante, tenemos que hacerlo por amor a nuestros hijos. Claro. Ileana, ¿y tu esposo cómo se sintió en ese momento? Mi ex esposo, yo soy divorciada, mi ex esposo tenía ya 2 hijos mayores. Entonces creo que para él fue todavía más difícil, porque en el caso mío, Emir era mi primer hijo, y de nuevo cuando yo miraba a Emir no veía absolutamente nada. Quizás la ignorancia acerca del tema, de nuevo quizás el amor, como decía al comienzo, yo soy súper apasionada y yo amo a mis hijos incontrolablemente. Cuando los miro, para mí son las personas más bellas y perfectas y maravillosas del mundo. Entonces creo que a él le costó un poco más aceptar la situación y entender la situación, y definitivamente asimilar la diferencia entre criar un hijo típico y criar un hijo con discapacidad, pero de nuevo considerando que él ya había tenido 2 hijos, entonces me imagino que es una experiencia totalmente diferente también, ¿no? Claro, claro. Después de 3 años decides tener a Yelin. Sí. Ahora platícanos de ella. Ayelen fue una hija buscada, una hija esperada y una hija soñada, tanto así que me acuerdo que hablé con mi ex esposo y le dije: bueno, intentemos una vez.
y si quedamos embarazados, pues bien, si no esperamos, ¿no? Y hicimos los exámenes genéticos y la probabilidad de que nazca con síndrome de Down era de un 5% aproximadamente, que era bastante baja. Entonces, Ayelén llegó y el compromiso de la vida de Ayelén en ese entonces, porque otra de las cosas importantes es que evolucionamos, cambiamos, nos educamos y cambiamos nuestros prejuicios. Entonces, el más grande en mi vida era la inseguridad de qué iba a ser de Mir, porque Mir nunca iba a ser capaz de ser independiente. Y entonces quería regalarle ese hermano que me pueda asegurar de que si yo no podía estar con Emir o su padre, bueno, iba a haber alguien que lo iba a cuidar, ¿no? Entonces, esa era la intención de Ayelén. Pero me acuerdo que dentro de las cosas de todo el proceso de soñar con Ayelén, me acuerdo que le pedí a Dios que me mande la hermana perfecta para Emir. Y hasta el día de hoy me acuerdo de eso porque yo soy no soy religiosa, soy tremendamente espiritual, entonces siempre hago mis procesos cuando pido algo y Ayelén fue uno de ellos. Y me acuerdo que escribí una carta y en la carta le escribí a Dios que me mande la hermana perfecta para mí. Y me acuerdo que después de escribir la carta y enviarle la carta a Dios, al universo y pedirlo y pedir que Dios haga su voluntad, sentí ese escalofrío y dije, ay Dios mío, me olvidé de decirle que no nazca con síndrome de Down. Y hasta el día de hoy me acuerdo y me da gracia porque fui consciente de ese momento y hasta ahora soy consciente de que no me atreví a pedir que Ayelén no nazca con síndrome de Down, ¿no? Entonces, cuando nace Ayelén y me dicen que tiene síndrome de Down porque no se había detectado durante el embarazo, fue una gran sorpresa, pero al mismo tiempo no fue una sorpresa porque de cierto modo creo que estaba lista y creo que a pesar de nuevo de la vulnerabilidad de la humanidad, porque una cosa es humanamente recibir una situación y después analizarla espiritualmente y encontrar el propósito, ¿no? Pero sobreponiéndome al temor de ahora qué voy a hacer, cómo hago, cómo pago 2 seguros médicos y si es tan enfermiza como mira, etcétera, etcétera, creo que desde el comienzo supe que había un propósito. Y Ayelén es una persona muy parecida a mí, tremendamente fuerte de carácter, personalidad fuertísima. Ayelén siempre digo que su misión en la vida es acabar con los prejuicios de que las personas con síndrome de Down son ángeles o son cariñositos o son tiernos. Es absolutamente todo lo contrario. Lucha muchísimo porque se la trate con el mismo respeto que se trata a cualquier persona. Lo peor que le puedes hacer en la vida es acercarte a ella con esa carita de ¡ay, qué linda el angelito! Se quiere morir, odia esas actitudes con toda la vida. Emir no es que las ame, pero es mucho más flexible y hay cosas que no le molestan, a ella le molesta tremendamente. Entonces, Ayelén es definitivamente una persona que se parece mucho a mí. Me veo muy reflejada en muchas de sus actitudes, lamentablemente, para bien o para mal. Y Ayelén es la fuerza. Emir es el balance en mi vida y Ayelén es la fuerza y el recordatorio de que todos desde nuestras circunstancias tenemos diferencias y que las etiquetas no nos hacen quienes somos y que la generalización hace daño y limita grandemente. Con Ayelén ya fue más fácil el camino, ¿no? Ya llevarla, estructurarla, fue más sencillo, ¿no? Y no porque de nuevo son tan diferentes que creo que una de las cosas que todo el mundo me decía cuando Ayelén nació era, pero ya con tu experiencia ya sabes todo lo que hay que hacer, ya tienes el plan listo y todo va a ser fácil. Todo fue totalmente diferente. Entonces, de cierto modo, el hecho de haber sido madre ya me había dado las herramientas para entender que había muchas cosas por hacerse,
Creo que la circunstancia de ser madre de una persona totalmente individual que me retó desde el día que nació también cambió todo mi ego quizás y toda mi sensación de saberlo todo, porque tuve que reaprenderlo todo. Y Ayelén es una persona totalmente individual en cada etapa, me mantiene pero andando de puntillas, como se dice, porque siempre con Emir todas las transiciones son más fáciles, porque de nuevo él es una persona que se adapta a la gente y que le gusta complacer a la gente, entonces es más fácil. La inclusión con Emir ha sido mucho más fácil porque le cae súper bien a la gente y en 2 semanas se mete al bolsillo a todo el mundo y todo el mundo muere por tener a Emir en su clase. Y con Ayelén es totalmente diferente, cada transición es un reto porque Ayelén evalúa a las personas, le caen mal las personas, si a alguien le cae mal es súper rebelde. Entonces ha sido volver a reaprender y cada vez me recuerda que son distintos y cada vez que me toca vivirlo con ella 3 o 4 años más tarde me recuerda que no sé nada. Así que es una aventura. ¿Cómo es que decides irte a Estados Unidos? La familia de mi ex esposo ya estaban aquí, entonces cuando me enteré del diagnóstico de Mir, de nuevo traté de anularlo en mi mente, pero de nuevo volviendo al tema de la espiritualidad y las creencias y del destino, a los 8 meses de embarazo un día desperté y me cayó la conciencia de golpe. Me acuerdo que desperté, abrí los ojos, miré el sol y básicamente escuché: ¿y qué pasa si nace con síndrome de Down? Y llamé a mi suegra, que siempre digo, mi suegra va a ser mi suegra por siempre, y llamé a mi suegra y le dije: no, me voy a ir, me voy este fin de semana. Y mi suegra me dijo: ok, Eli, entonces te compro el pasaje ahorita. Eso fue un martes. Y me llamó esa tarde mi suegra y me dijo: ya tengo el pasaje. Y fui, yo trabajaba como asistente de gerencia de marketing en una empresa grandísima. Ya me habían hecho el baby shower y todo. Y me acuerdo que fui y le dije a mi jefe: me voy a Estados Unidos, me voy el jueves, en 2 días. Y mi jefe me dijo: estás loca con esa barriga, no te van a dejar subir, siempre impulsiva, bueno, y te guardo tu puesto porque vas a estar aquí de vuelta el lunes. Y nada, me acuerdo que subí al avión y llegué como si nada y entré como si nada, y ese fue el comienzo de una vida totalmente inesperada, pero al mismo tiempo todo se dio de manera tan natural que fue como que siempre fue el destino y siempre fue lo que tocaba vivir para dar el próximo paso. ¿Cómo estás viviendo ahorita la etapa de adolescencia de tus hijos? La adolescencia en mis hijos ha sido totalmente típica, la verdad, tan típica que uno la anula de sus recuerdos, porque ahora la estoy viviendo al máximo con Ayelén y hay días que digo: Dios mío, es insoportable, ¿no? Pero después me pongo a pensar y me acuerdo que Mir era imposible también. Mir en sus 13, 14 años era imposible. Era igual que Ayelén, me tiraba a la puerta, no quería hablar, se enojaba, sensible a todo. Entonces, con ambos la he vivido de manera tremendamente natural. La verdad, yo nunca he hecho diferencia con mis hijos, siempre los he tratado como a mis hijos, y el haber crecido incluidos también creo que ha hecho un gran impacto en su comportamiento, en sus vidas, porque quizás si hay situaciones que no son muy naturales, se vuelven naturales en la interacción con otros chicos de su edad o típicos, entonces me toca vivirlo todo, ¿no? Desde Emir abriendo cuentas de TikTok sin que yo me entere y usando mi foto o la foto de alguien más para poner video, hasta Ayelén enamorada y hablando a escondidas con los compañeros o llegando con notas porque se sentó atrás con el compañero con el que no se puede sentar porque además es el novio. Entonces la verdad que dentro de todos los retos, porque hay retos sin duda,
creo que siempre me enfoco en la fascinación de ver que están viviendo vidas totalmente típicas y la verdad me encanta. Y de nuevo, no es fácil muchos días porque son personas comunes y corrientes, viviendo todos estos cambios hormonales y emocionales, pero la verdad que sí me fascina verlo vivir esta vida plena en todas sus etapas. ¿Ya tiene novio? Pues Ayelen ha tenido novio desde que me acuerdo. La verdad que ella en esa parte no nos parecemos. Yo nunca he sido muy romántica ni de soñar con príncipes azules. Ella sí. Y creo que es las diferentes circunstancias. Ella, siempre le digo, ha tenido el privilegio de vivir una niñez privilegiada en la que solo es niña y solo va a la escuela y solo llega y hace tareas. Mi vida fue bastante distinta. Entonces, desde chiquita ha tenido los novios que son, la verdad que son unos ángeles, son ellos, y son niños típicos. Los ángeles son ellos, porque son los novios que hacen mandados para ella, porque esa es su personalidad de ella. Entonces, siempre ha tenido sus boyfriends en la escuela, ¿no? Que ahora los está extrañando porque no está yendo a la escuela en persona. Pero de verdad, de nuevo, han sido experiencias súper bonitas y que nos han abierto la mente a todos, porque realmente ha vivido una vida tan típica que sus compañeros típicos, pues a ella le gusta a él le gusta a ella, y cuando nos damos cuenta son las cartitas de amor y los ositos de peluche y las atenciones. Entonces la verdad que es súper interesante ver esas relaciones, esos noviazgos. ¿Y Emir, te ha salido noviero? Emir no es enamoradizo, y la verdad que comenzó hace rato la etapa de que uno le pregunta de las chicas y te dice, ay, no me gustan las chicas, no, yo no quiero estar con chicas, a mí me gusta estar con los chicos, con mis amigos y todo eso, y sigue todavía por ahí, no tiene intereses de novia, así que bueno, por lo menos ahora estoy descansando tranquila, vamos a ver cuánto me dura. Oye, Ileana, ¿cómo has logrado la inclusión en tus hijos en la escuela? Ha sido una tarea de muchísimos años, de toda una vida, porque ya estamos hablando de 1.000.000 de años, increíble. Cuando Emir entró a la escuela, aquí se comienza la escuela a los 3 años, cuando se te diagnostica como un estudiante con una discapacidad que afecta tu aprendizaje. Entonces Emir comenzó a los 3. Entonces hablar de inclusión era básicamente inexistente. Entonces Emir comenzó en un aula segregada, hizo el pre-kinder, el preescolar, que es antes de entrar a la escuela. Su inclusión comenzó a los 6 años, cuando hicimos la transición básicamente a segundo grado. Y fue un proceso tremendamente fuerte y agotador, porque en ese tiempo yo no sabía absolutamente nada de inclusión, absolutamente nada de diseño universal, de instrucción diferenciada, de asistencia tecnológica. Lo único que sabía era que quería que tengan la oportunidad de tener una vida típica. Entonces comencé a hablar de inclusión, las puertas se comenzaron a abrir. Y una de las cosas que yo siempre he tenido muy claras es que la inclusión es un trabajo de equipo y de colaboración. Entonces, para mí, básicamente, hacer inclusión fue presentar un plan súper motivador para la escuela, para los maestros, traer información, aprender, trabajar en equipo, integrarlos, hacerlos sentirse parte importante del proceso, y creo que parte de mis habilidades de motivadora fue motivar mi equipo y hacer que mi equipo se vuelva responsable de esa inclusión. Entonces, Emir es el primer estudiante incluido a tiempo completo con currículum modificado, lo que quiere decir que ninguno de los dos sigue un currículo estándar, ambos siguen un currículum adaptado de acuerdo a su nivel actual de desempeño.
Entonces, es todavía más difícil incluir con currículum modificado porque incluir con currículum estándar es fácil, no se hace ningún cambio en el aula, ninguna modificación y lo que se hace generalmente es que se asigna el típico maestro sombra o el apoyo 1-a-1 que se asegura de que el estudiante cumpla todos los estándares, aprenda o no aprenda. Entonces mi lucha ha sido por cambiar esa visión de la inclusión, que para mí no es inclusión, y hacer que se ajuste la ley a lo que la ley dice, ¿no? Entonces, parte del proceso también de crear inclusión ha sido para mí educarme a todos los niveles. Aquí en Estados Unidos estudié una licenciatura en ciencias legales, posteriormente he hecho mi maestría en estudios legales con una especialización en la ley de educación para individuos con discapacidades. Entonces no ha sido un proceso fácil, no es algo que se pueda describir fácilmente porque ha sido un proceso de muchísimos esfuerzos y la transformación de ser la madre que quería que los incluyan porque tenga amigos, porque la verdad que creo que al comienzo esa era mi visión de la inclusión, que los incluyan y que tengan amiguitos y qué bonito, ¿no? Y con los años y con el conocimiento ha sido que sean incluidos, como dice la ley, como se estipula en sus derechos, que reciban educación pública gratuita apropiada en el ambiente menos restrictivo, que aprendan, que se los respete, que se los integre, que no se haga diferencia. Así que es un proceso largo y definitivamente intenso, ¿no? Oye, Ileana, pero en esta parte, cuando inicia Emir en la inclusión, ¿cómo se da esta parte, este trabajo en el aula? ¿Cómo hace que Emir empiece a trabajar sin necesidad de que a lo mejor estaba haciendo bolitas o haciendo otra cosa y que el maestro estuviera atento a que él estuviera haciendo sus adecuaciones, ¿no? Claro, y las adecuaciones son más adaptaciones, las modificaciones es un cambio básicamente integral del currículum. Entonces, dentro de las modificaciones se incluyen también herramientas universales que permiten que el estudiante pueda seguir la clase, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales el estudiante generalmente necesita el apoyo 1-a-1 o la maestra sombra es de nuevo porque se le da un currículum estándar. Entonces, si no tiene el apoyo 1-a-1, el estudiante se pierde e inmediatamente eso va a ser lo que va a hacer, ¿no? Va a comenzar a hacer bolitas, a escribir rayitas, a molestar, a gritar, porque no está aburrido, no tiene que hacer. Cuando se entrega un currículum modificado con todos los elementos necesarios, el estudiante con sus propias habilidades y a su propio ritmo sigue el currículum de acuerdo a su nivel académico. Entonces, por así decirte, mire a Ayelén va a 7º grado. Entonces, Ayelén no tiene la capacidad de leer como sus compañeros a 7º grado. La inclusión no se trata de que pueda. Entonces, lo que hace es que Ayelén tiene asistencia tecnológica, recibe las mismas lecciones a través de videos, a través de programas adaptados, a través de aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, no tiene la rapidez para escribir como sus compañeros, pero utiliza aplicaciones que le facilitan como predicción de palabras, como cuando uno está usando su teléfono celular y antes de que termine de escribir, qué sé yo, science, escribe SC y ya le sale el predictor, ¿no? Entonces, son una serie de herramientas tecnológicas y tampoco sucede de la noche a la mañana, tiene que haber un entrenamiento enfocado en que sepan utilizar sus herramientas. Tampoco es perfecto, van a haber días que van a hacer bolitas, van a haber maestros que no les van a dar atención y ahí es como padres cuando tenemos que estar pendientes, ¿no? Y creo que a lo largo también del camino, otra de las cosas de la inclusión es entender que se necesita adaptar constantemente, se necesita hacer cambios, se necesita revisar las estrategias y se necesita también elegir cuáles son las guerras que queremos luchar, ¿no? Al menos esa es mi experiencia. Yo lo tengo clarísimo, que mis hijos no son unos genios, lo he tenido clarísimo desde siempre. Nunca en la vida he ido a pelear porque no escriben, no leen o no hacen matemáticas como el resto, porque sería absurdo.
la conciencia de que tienen una discapacidad que afecta significativamente su desarrollo académico, para mí ha sido la base del éxito con la inclusión. Entonces, yo sé lo que pueden, sé cómo hacer que puedan más. Entonces, una de las luchas, por ejemplo, que yo nunca he hecho y que he tenido que lucharla incluso con los maestros para que se den cuenta de que no valía la pena, es anular su capacidad de seguir aprendiendo sistemas, resolución de sistemas, en vez de utilizar mentalmente habilidades mentales. Entonces, por ejemplo, para mí el uso de la calculadora. Yo en 5º grado comencé, quiero calculadora. No, porque le va a quitar la oportunidad de desarrollar la habilidad mental. No me importa, es mi responsabilidad. No voy a dejar que mis hijos se estanquen en 2 más 2 cuando ya sus compañeros están haciendo ecuaciones. Quiero que hagan ecuaciones y van a utilizar su calculadora. Entonces, eventualmente, y porque sé de lo que estoy hablando, he hecho que se cambie el pensamiento de, bueno, ya por último, ya es tan cansona, ya es tan tediosa, ya que haga lo que quiera su madre, total es su madre, ¿no? Y así he conseguido que sigan avanzando. Entonces, creo que parte de la inclusión también es eliminar esas barreras que nosotros mismos ponemos sobre nuestros hijos, de querer que lo hagan todo como todos los demás, y ser prácticos y ser realistas. A esta edad ambos manejan la calculadora perfectamente, pueden hacer sus problemas de grado perfectamente con la calculadora, y para mí tiene toda la lógica, porque sé que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer una ecuación mentalmente, y entiendo el proceso educativo detrás de la lógica de que uno aprenda a utilizar su mente y desarrolle el proceso, pero para mí es más importante que tengan habilidades prácticas y útiles, y de nuevo, aplica a mis hijos, no aplica a todos los hijos, y creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Que cada uno conozca a sus hijos y defienda a sus hijos desde su conocimiento individual. Esto que estás mencionando es muy, muy importante. En mi caso me pasó igual, porque uno como mamá conoce a sus hijos y sabe lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. Fíjate que a mí me pasó en las escuelas que me la tenían haciendo bolitas y palitos, y yo decía, bueno, ¿que no le ven el potencial que tiene? Ella puede aprender y hacer muchísimas cosas. Bueno, al grado de decirte que me tuve que volver su sombra. ¿Por qué? Porque no creían en ella, y yo tenía que demostrarles que sí podía hacer las cosas. Y eso, pues la verdad le ayudó muchísimo, avanzó bastante. Ahorita, bueno, estamos en un colegio donde hay inclusión, donde realmente ya encontré que nos entendamos qué son las adecuaciones curriculares, que tienen que ir a su ritmo, que sí van a estar dentro del salón regular, pero ellos tienen que estar aprendiendo las reglas y las normas de su trabajo que tienen que estar haciendo. Pero la verdad, este mensaje que tú estás dando es tan importante, que todos los padres se den cuenta y de lo que tienen que hacer, porque esto no se da solito. Y yo creo que en la mayoría yo creo que en el mundo no hay esta parte de la inclusión. Y ellos no ven lo que nosotros vemos. Exacto. Y si te das cuenta, es también muchas veces la gente no ve desde afuera, pero al mismo tiempo, si tú no lo ves como padre y no tienes la capacidad de hacerlos ver, nadie nunca lo va a ver. Entonces, lo que tú estás diciendo ahora es totalmente real. Hay etapas en la vida de nuestros hijos y todas las etapas evolucionan, pero hay etapas en las que básicamente vamos a ser esa sombra, ¿no? Quizás no todos podemos ser la sombra en persona, pero somos la sombra desde casa, porque llegan y estamos mirando qué te dieron, qué hiciste, por qué te pusieron a cortar esta hoja, por qué si tus compañeros están haciendo esto, estabas pintando un patito. Entonces, esas son situaciones que todos hemos vivido. Pero si nosotros, bajo la fantasía de que, ay no, ya está incluido, yay, ¿no? Lo logramos, o sea, eso no es nada. Que lo metan al aula es absolutamente nada. Que tu hijo maximice sus habilidades es un tema de compromiso como padre. Y de nuevo, yo hablo muchísimo de esto, y creo que
el 90% de los padres no entienden el mensaje, porque todos los padres dicen, yo no tengo prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Y el prejuicio más grande del mundo es luchar porque tu hijo sea algo que tu hijo no es. Entonces tienes que saber quién es tu hijo. Tienes que con amor aceptar lo que tu hijo puede. Porque cuando aceptas lo que puede en este momento con sus habilidades personales, es como que la mente se abre. Es como que las oportunidades llegan y te das cuenta, ok, no puede hacer una división de 3 cifras, está bien, pero con su calculadora puede conseguir hacerlo y con su calculadora le estoy dando la independencia y la habilidad de que pueda estar en el aula, de que pueda ser competitivo, de que trabaje solo, de que sienta que es parte del grupo. Entonces creo que de todas las definiciones de inclusión, para mí esa es la más importante. La parte académica obviamente es importantísima, pero la parte funcional es la que hace que funcione todo lo demás y es la que guía y la que da también esa inteligencia emocional de cómo lo resuelvo, cuáles son las herramientas que necesito y de la seguridad de como persona con discapacidad saber que es Emir, es Ayelén, pero efectivamente sí tengo una discapacidad. Y es digno, y es correcto, y es perfecto. Y mi capacidad es entenderla para poder pedir la calculadora cuando lo necesito, como hace Ayelén, pedir que llamen a mi madre cuando no me están dando mis adecuaciones porque estoy ofendida, porque no lo puedo hacer, porque no me están dando lo que necesito. Entonces, para mí esa es la capacidad más importante que se van a llevar cuando se gradúen y cuando vivan sus vidas como adultos independientes. Ay, pues sí, qué bonito, que ya hasta ella misma lo pide y ella misma se empieza a defender también y empieza a decir, yo quiero esto, Ella ¿no? es una activista. Cuéntanos del reconocimiento estatal que recibió Ayelén. Ayelén ganó un premio a nivel estatal, ya ni me acordaba, pero ahorita me hiciste recuerdo porque lo guarda ahí su premio. Y ganó un premio por las artes, por cómo las artes pueden lograr inclusión. Ayelén es una de las mejores bailarinas, siempre ha sido una de las mejores bailarinas de su clase y le encanta bailar y participar en las actividades extracurriculares y todo lo demás. Y lo lindo del premio es que el premio no es un premio que le entregaron porque tiene síndrome de Down o porque todo el mundo le aplaude cuando baila, es porque es realmente competitiva y hace un gran trabajo y sobre todas las cosas tiene una capacidad de liderazgo increíble, entonces mueve a su abuela y ella era la que movía a la abuela. Entonces ganó el premio y la verdad que fue una experiencia súper linda para ella, de nuevo hablando de las diferencias, ella es tremendamente competitiva y para ella el honor de ir al distrito escolar y ser reconocida y que le saquen fotos y estar en el periódico y que hagan un video completo de su historia fue fascinante. Entonces la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita para ella y única y representativa de lo que es realmente incluir y de las oportunidades que se dan a través de las materias extracurriculares, porque quizás nunca va a tener la oportunidad de ser una alumna abanderada en ciencias o matemáticas, pero tiene la oportunidad de hacerlo en la habilidad que ella tiene y con las capacidades que tiene. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Creo que la vida está llena de retos, ¿no? Pero creo que los mayores retos son sobreponernos a las frustraciones que a veces nos asignamos como padres cuando sentimos que no estamos consiguiendo algo. Creo que a lo largo de mi vida el reto ha sido aprender a ceder control para ganar control, entender que no todas las guerras se ganan y al mismo tiempo uno gana cada una de sus batallas cuando aprende cuál es la lección detrás. Creo que el mayor reto ha sido ese, cambiar quizás mi visión de capacidad a lo largo de la vida
y hacer las paces con lo que es realmente la capacidad, ¿no? Que es aprender a ver la individualidad. Entonces probablemente ese ha sido el reto y sigue siendo el reto siempre, hacer conciencia de cuántas veces en la vida un problema no es un problema en realidad, sino es una fijación que tengo como madre o como líder en la comunidad de hacer que algo suceda, cuando hay formas diferentes de conseguirlo y que van a ser las formas adecuadas, ¿no? Y ahora que me dices eso, siempre me acuerdo de una experiencia única con Emir, cuando a Emir le tocó hacer la transición a secundaria. Me acuerdo que fui a la reunión, y aquí las reuniones son reuniones de 12 personas. Es uno como padre y otros 11 profesionales. Y siempre tengo una amiga que va conmigo, que es de mi lado, entonces somos dos, pero somos 2 contra 10 siempre. Y cuando a mí le tocó hacer la transición a la secundaria, ya era como un regalo del destino que lo quieran seguir incluyendo, porque era el primero en hacer eso, el primero de la historia. Entonces yo fui de armas tomar y dije, Emir nunca ha tenido un maestro sombra, pero estamos hablando de cambiar de básico, de una escuela totalmente protegida, con gente por todos lados, a una escuela secundaria, y aquí las escuelas secundarias son impresionantes, porque estamos hablando de 8 edificios, y yo desde la visión de que Emir no va a poder, quería que le pongan a alguien que lo acompañe a hacer los cambios, porque además aquí se cambia de edificio en cada clase, no es ni siquiera que en la misma clase reciben las 8 clases, cada clase tienen que caminar y moverse a diferentes edificios y súper complicado. Y en mi mente yo nunca había hecho eso, no me imaginaba cómo Emir iba a poder. Y dentro de todas esas discusiones que se volvieron eternas, me acuerdo que me topé con uno de los coordinadores de inclusión, y estaba yo hablando y defendiendo mi caso y etcétera, etcétera, y él me dice, pero señora Tardío, me parece absurda lo que usted está pidiendo, porque usted todo el tiempo habla de inclusión y lo que está defendiendo en este momento es la segregación de su hijo, no le está dando la oportunidad y ya dice que no puede. Y me cayeron tan mal sus palabras que me acuerdo que le dije, bueno, entonces no vamos a seguir hablando, yo me levanto y me voy. Me fui, pero súper ofendida. Y con mi amiga las dos horrorizadas, ¿no? Ya íbamos a poner una demanda al gobierno por lo que le estaban haciendo a mi discriminación. Y me acuerdo que me fui ese día a la cama y comencé a pensar y dije, estoy dejando que esto se convierta en un reto, estoy volviendo esto en una pelea por ego, estoy escuchando o quiero hacer lo que yo quiero que se haga. Y al otro día desperté y pensé, es cierto, no le estoy dando la oportunidad, entonces bueno, llamemos a la reunión, entonces me acuerdo que quedamos en que íbamos a intentar, íbamos a ver cómo le iba a Emir, iban a ver los apoyos informales y íbamos a ver qué pasaba. En 2 semanas Emir conocía todo su horario, conocía a todos los maestros, se sabía sus nombres, sabía todas sus aulas. Entonces, dentro de esos retos que tú me estás preguntando y que yo asocio a estas situaciones, me acuerdo que 2 semanas después dije, bueno, tengo que hacer lo correcto. Y llamé al coordinador y le dije, soy Eliana, la mamá de Emir. Oh, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a Emir? Y le digo, bueno, sorprendentemente le va de maravilla. Y la verdad te llamo para darte las gracias, porque si no me hubieras dicho lo que me dijiste y en el tono que me lo dijiste, realmente si hubieras dicho sí, como todos los demás estaban diciendo por cumplir con lo que yo estaba pidiendo, probablemente le hubiera quitado a mí la oportunidad más grande de su vida, que ha sido demostrarme que sí puede a pesar de mis inseguridades. Entonces, creo que a eso asocio los retos de toda la vida como padres, ¿no? A la humildad de decir que a veces creemos que lo sabemos todo y la verdad todavía nos falta mucho por saber, ¿no? Y nos toma mucho tiempo reconocer que no sabemos todo. Fíjate que sí, que realmente son nuestras inseguridades y nos damos cuenta que ellos nos sorprenden porque ellos pueden hacer muchas cosas y ahí es cuando uno empieza a aprender y ellos son los que nos empiezan a enseñar. Porque vemos que sí pueden, sí pueden. Exactamente.
¿Cómo ves tú la lengua de señas como una herramienta para desarrollar el lenguaje? Sí, mis dos hijos han crecido con lenguaje de señas, ambos. Tengo una certificación en lenguaje de señas de bebé que todo el tiempo me olvido porque ya fueron tantos años, pero cuando fueron chiquitos, la verdad que yo me enamoré del lenguaje de señas. Tuve también el privilegio de trabajar en intervención temprana. Yo he crecido junto a mis hijos. Cuando mis hijos eran bebés, hice intervención temprana y aprendí todo lo que se podía aprender en intervención temprana, y entre esos hice la certificación de lenguaje de señas. Así que ambos crecieron con lenguaje de señas. Ayelen usó lenguaje de señas desde que nació, porque yo ya tenía la experiencia con Emir. Y sí, hay muchísimos prejuicios alrededor del lenguaje de señas, pero el lenguaje de señas, así como la asistencia tecnológica, que es el uso de un iPad o de un teléfono para facilitar la comunicación, hay que verlos como puentes que lo que hacen es facilitar el desarrollo del lenguaje. Cuando el individuo se siente comprendido, cuando sabe que tiene una voz, que puede utilizarla, se motiva a desarrollar su lenguaje al máximo. No significa que todas las personas con síndrome de Down van a tener la misma capacidad de comunicarse, cada uno es totalmente único, así que ya sea que tu hijo tenga la capacidad de desarrollar un lenguaje lo más cercano a lo típico o no la tenga, le vas a hacer un favor increíble, porque vas a ayudarle a sentir desde el comienzo que está siendo escuchado y que puede comunicarse no solamente con uno en casa, sino principalmente con las personas que no son familiares y que a quienes también va a estar educando con el uso de asistencia tecnológica. Emir y Ayelen han crecido en la escuela también utilizando asistencia tecnológica, utilizando su teléfono, su iPad para crear oraciones. Emir incluso comenzó a hacer broma con su iPad de asistencia tecnológica. Emir también fue diagnosticado con autismo a temprana edad, entonces su interacción social era básicamente nula. Y nos dimos cuenta de que siempre fue súper tecnológico. Así que pusimos este plan de asistencia tecnológica y lo que hacía era que elegía un chiste y lo podía presentar a la clase todos los días. Y así fue abriendo su mundo, y ahora si no crees la cantidad de chistes que se sabe y que cuenta en ambos idiomas, y no hubiera sido posible sin el apoyo de la asistencia tecnológica, que es básicamente otro puente de aprendizaje como el lenguaje de señas. Claro, esta es una herramienta muy importante y la verdad también yo la utilizo con mi hija y le ha funcionado mucho para desarrollar el lenguaje verbal y ha avanzado bastante con esto. Sí. ¿Te has enfrentado a la no aceptación? La verdad, para mí todos estos conceptos están más en nuestra mente que en lo de afuera. Creo que cuando hay inseguridad y cuando nos enfocamos mucho en todo esto que es discriminación, no aceptación, inconscientemente todo se vuelve acerca del síndrome de Down. Yo soy muy básica y muy lógica. Siempre asumo que si una persona no invita a mis hijos a su cumpleaños es porque no les cae bien. Nunca en la vida he tenido esto de, ay, seguro porque tiene síndrome de Down no la invitaron a Ayelen. Sé que si no la invitan es porque no es su amiga, no le cae bien, no tiene obligación de invitarla. Entonces nunca lo he visto así, para serte honesta. No voy a decir que no pasa, definitivamente pasa, porque hay de todo en los caminos del Señor, como dice la vida, pero no es algo exclusivo de nuestra comunidad, entonces no creo que haga falta ponerle tanta atención y no creo que haga falta darle tantas vueltas y sobre todo victimizar a nuestros hijos. Creo que hay que activarlos, hay que enseñarles que no les van a caer bien a todo el mundo, hay que horrorizarse si le caen bien a todo el mundo, porque eso es lo que no es natural. Y no me preocupa la falta de aceptación, me preocupa todo lo contrario, que es creer que aceptar es idealizar, etiquetar, y me preocupa muchísimo la actitud de la sociedad al revés, más bien. Me preocupa que cada vez que uno hable de inclusión,
leer estos mensajes que dicen, son ángeles de Dios, ellos no necesitan inclusión. Eso me horroriza, porque creo que eso es lo que hace un daño inmenso a nuestra comunidad y limita enormemente. Prefiero que alguien me ponga, no merecen ser incluidos porque no saben leer, porque esa persona es más fácil enseñarle que no es verdad, porque hay maneras de enseñarle y decirle, mira, mis hijos sí pueden leer, mis hijos sí pueden hacer esto. Entonces estoy refutando lo que estás hablando porque no sabes. Pero cuando nos vamos al otro lado y convertimos la falta de aceptación en idealización, esa es la que me da horror, porque es súper difícil enfrentarla, porque la gente, como está actuando desde la lástima, se cree que está haciendo algo bonito y se le hace súper difícil salir de su error porque se sienten importantes haciéndole un favor a alguien. Entonces, para mí esa es la no aceptación que me preocupa. Todo lo demás, que no te inviten, que no te miren, que te den la espalda, no me preocupa para nada, porque sé que siempre uno tiene amigos, siempre uno le cae bien a algunas personas, le cae mal a otras, y sé que así como mis hijos tienen la capacidad o tienen la probabilidad de ser acosados, también tienen la capacidad de ser acosadores en su vida, y lo han sido 1,000,000 de veces. Entonces nunca me ciego a ponerlos en esa situación de, ay, pobrecito, los empujaron, porque a lo largo de sus historias en la vida ha ido a recoger miles de veces a Yelén porque le pegó a alguien, porque le jaló los cabellos, porque le prendió un chicle, porque la empujó, y no es porque tenga síndrome de Down o porque no sepa lo que hace, es porque tiene toda la capacidad de ser positivo o negativo como cualquier otro niño. Entonces, desde ese lado, ¿no? Eso es lo que hay que remarcar, que son igual que cualquier otro niño, porque en el momento en que pegan, es que porque tiene síndrome de Down, es que porque hizo, porque tiene síndrome de Down, y dicen, no, pues es un niño, sí, y actúa igual que un niño. Uh-huh. De que cuando le pegan es porque pobrecito, seguro porque tiene síndrome de Down. Cuando él pega, ay, pobrecito, porque no entiende. Entonces, creo que esa es la aceptación, la falta de aceptación más peligrosa que podemos tener. Ileana, en una de tus entrevistas hablas del cambio de los conceptos DIF, habilidad. ¿Nos puedes hablar de esto? Eso es de hace probablemente 10 años, no creo en eso ya. Creo que esa es una de las transiciones de mi vida, de haber pasado por el típico proceso de querer no decir discapacidad porque estaba cargada de un montón de prejuicios. Creo fervientemente en utilizar el término persona con discapacidad. Creo que hay que utilizarlo cuando hablamos de activismo, cuando hablamos de educación. Creo que el resto del tiempo siempre vamos a hablar de nuestros hijos como Emir y Ayelén, por su nombre y apellido, pero creo que es importantísimo reconocer que la discapacidad es una situación totalmente natural en la vida. De nuevo, todos pasamos por diferentes etapas, y creo que uno de los mayores privilegios de mi generación, de quienes, quien lo creyera, que tienen hijos ya cercanos a ser mayores de edad, es que hemos vivido todas las etapas a lo largo, ¿no? Porque hemos vivido toda la falta de información desde que nacieron y eran los angelitos, y era súper, porque el angelito, a pasar por la otra etapa, que es esa etapa donde comenzamos a cambiar términos porque estaba de moda, entonces era el primero que salía con un nuevo término y era lo máximo. Y hemos ido evolucionando hasta llegar al balance donde estamos ahora, porque la verdad que somos una generación completa, y entender, una vez nos hemos educado y nos hemos sobrepuesto a los prejuicios, que solo hay un término, y el término es persona con discapacidad, y es a partir de ahí que tenemos que luchar por sus derechos. ¿Te ha enseñado algo tus hijos? Pues mis hijos creo que me han enseñado a ser madre, que es lo más importante. Creo que eso no tiene etiqueta.
Cuando los veo no veo como, oh, wow, soy discapacidad, me ha hecho una persona mejor, no, sigo siendo la misma. Soy un desastre, toda la vida he sido impulsiva, peleona, siempre he sido la misma persona. Creo que más que enseñanza son los años y la vida, no es lo mismo tener 20 que tener 40. Y a los 40 ya uno encuentra su balance emocional, entonces creo que los años han hecho ese milagro, han obrado en mí ese milagro, pero ellos como hijos pues me han enseñado a ser madre, de muchísimas maneras han frenado mi vida, no solamente por su condición, sino también porque son personas diferentes que han sido criadas en una vida totalmente estable. Creo que ese es mi mayor regalo como madre, decir que viven y han vivido la vida que yo siempre hubiera querido tener, que es tener una casa, tener a su madre que está todos los días de la vida en casa cuando ellos vienen, excepto cuando me toca viajar, que no sucedió con la pandemia. Pero dentro de eso también muchísimas veces que yo lo quiero hacer todo y quiero que todo se haga rápido y ver que ellos se toman su tiempo, ¿no? Y que ellos tienen su propio ritmo y a estas alturas de la vida son quienes son y tienen personalidades definidas, y para mí ha sido también adaptarme a ellos y aprender a reconocer que son individuos y que toman sus propias decisiones y que a medida que pasan los días y los años pierdo más y más control sobre ellos y creo que quizás esas son las lecciones más grandes, que de nuevo no están relacionadas a su condición, sino a su humanidad y a su papel de hijos en mi vida. Ileana, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado? Todos los regalos que recibo son tremendamente importantes. Para mí el mejor regalo es la vida. Para mí el mejor regalo son todas las memorias y las historias que puedo formar gracias a las experiencias de mi vida. Mis hijos son un regalo invaluable, definitivamente. No, son el regalo tangible más grande de mi vida, el que recibí hace 1.000.000 de años y que está aquí. Y si Dios quiere, bueno, vamos a estar juntos hasta que nos toque separarnos. Pero después de eso soy una persona de sentir que la vida está llena de regalos, ¿no? La vida está llena de sorpresas, de cosas bonitas, y cuando uno las espera las recibe constantemente. Así que, ¿qué te digo? La vida está llena de cosas lindas y es el mayor regalo en la vida, sin duda, ¿no? ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La verdad no. Hace tiempo aprendí a no preocuparme, pero a ocuparme, y es algo que mantengo. Cada vez que algo me preocupa o que hay una pieza que no está bien atornillada, lo que hago es ocuparme, y he aprendido a lo largo de la vida a hacer reflexión de por qué algo me preocupa, ¿no? Entonces siempre trato de cubrir esos espacios. Siempre trato de preparar los momentos, y sobre todas las cosas creo que siempre van a haber preocupaciones de una u otra manera, pero ahí es cuando también la fe, creer en algo más grande, saber que uno está haciendo lo mejor que puede cada día, y sobre todo que uno los está criando para ser capaces, es el mejor regalo que uno les va a dejar. Entonces creo firmemente en hacer capaces a mis hijos. Creo que son personas muy capaces, y eso me mantiene ocupada y quizás menos preocupada saber que todos los días estoy contribuyendo a que puedan seguir adelante. Ileana, ¿qué te ha faltado hacer? La verdad que me encantaría poder hacer mi doctorado en inclusión y diversidad. Me encantaría poder dejar ese legado en la vida, que sería hacer mi tesis doctoral en un proyecto de inclusión y diversidad enfocado a multiculturalidad, no solamente a discapacidad. Me encanta la diversidad, siempre me ha fascinado la diversidad, y creo que eso también ha favorecido todo lo que ha sucedido con el proceso inclusivo de mis hijos, que tengo la mente súper abierta y me encanta eso. Así que probablemente esa es mi asignatura pendiente,
no lo único que me falta, pero por lo menos algo que siento que quiero hacer en los próximos años y probablemente una de las metas más claras y cercanas que tengo para lo que viene. ¿Qué le dirías a Emir? Pues a Emir todos los días le digo lo mismo, le digo que me alegra el día, que me hace reír, porque me hace reír todos los días de mi vida, es súper ocurrente, que no me imagino la vida sin él y que tengo una fe increíble en él y que va a llegar el momento que me va a tener que mantener para devolverme todo lo que he invertido en él. Esas son las cosas que le digo todo el tiempo. ¿Y a Yelén qué le dirías? Pues a Yelén es mi centro, probablemente es la única persona que me pone en mi sitio, y a Yelén también no me imagino la vida sin ella. Tengo una fe gigantesca en Yelén también. Sé que es una persona que nunca va a dejar que nadie la minimice y que la tiene clarísima y va a conseguir lo que quiera en su vida, y lo más importante es que me siento tremendamente orgullosa de verlo feliz y lo orgullosa que se siente ella de ser ella misma. Ileana, tú tienes tus redes sociales. ¿Nos puedes platicar un poquito de ellas, por favor? Claro, yo comencé mis redes sociales cuando las redes sociales recién comenzaban, entonces ya son 13 años, básicamente cuando nació Ayelén fue cuando comencé con las redes sociales. En Facebook tenemos básicamente 1 millón de seguidores. Instagram comencé hace unos años, tenemos 60,000 creo seguidores o algo así. Somos más nuevos en Instagram. Y el blog nació con Ayelén. El blog tiene 13 años. Los blogs han bajado muchísimo ya en los últimos años, no es lo que eran en su tiempo, pero básicamente el blog sigue teniendo alrededor de 2 millones de visitas al año, entonces se sigue manteniendo tremendamente activo. Ha tenido épocas que tenía 5 o 6 millones de visitas al año. Y mis redes sociales son definitivamente la evolución en mi papel de activista, de profesional, de ser humano, de madre, en todas las áreas de mi vida. En mis redes sociales me casé, me divorcié, tuve a mis hijos, me gradué, me volví a graduar, seguí mi carrera profesional, avancé en mis sueños. Entonces, las redes sociales para mí son una parte de quién yo soy, y creo que uno de mis sueños de mis redes sociales es que sean mi legado también y que puedan contar mi historia y que puedan seguir compartiendo todo lo que he creado a lo largo de la vida, principalmente en todas las reflexiones acerca de inclusión, de evolución, de diversidad, porque mi blog tiene toda esa información creada a lo largo de los años en ambos idiomas. Y para mí es el legado de mi historia, pues, y supongo y espero que en algún momento de mi vida, o cuando ya no esté viva, pueda seguir ayudando a las personas a encontrar respuestas y sobre todo sean instrumentos para que las personas puedan llegar a esa reflexión y poder encontrar las respuestas que ellos necesitan de acuerdo a sus propias vivencias. Eres escritora también y has escrito 2 libros. Sí, no, he escrito como 5 libros en realidad. Escribí uno cuando Emir nació, que se llamaba, ya no se publica, Emir de mi vida, líder de mi alma. Escribí a Yelén, la alegría de mi vida, la comencé a escribir cuando estaba embarazada, Yelén, y la mitad del segundo libro es básicamente enterarme que Yelén tiene síndrome de Down y cómo eso cambiaba mi vida. Y a partir de ahí he escrito 2 libros en los Estados Unidos que son cuentos de niños. Uno es El proceso inclusivo de Emir, que está solamente en inglés, o creo que también está en español, no me acuerdo. Pero es una historia personal de Emir usando asistencia tecnológica en el aula, y el otro es un cuento para Ayelén que escribí con Ayelén cuando a Ayelén le vino su periodo, su menstruación. Y bueno, hay un montón de otras cosas que he escrito a lo largo de la vida, que he escrito con fondos federales, que son facilitaciones y quizás cosas más profesionales. Pero sí, siempre fui escritora.
desde siempre me encantó escribir, me encanta escribir y probablemente esa es mi meta también en los próximos años, poder escribir un libro que represente quién yo soy en este momento, que analice las etapas, que hable de evolución y que probablemente tenga respuestas más claras y pasos más claros para quienes recién comienzan el camino, con la intención de que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos porque no había la información o porque no había el suficiente apoyo, y quizás puedan evitarse esos golpes y avanzar hacia un camino más directo, quizás comenzando por lo básico, que es entender desde el comienzo que todo se trata de ver a tu hijo y de enfocarte en tu hijo como un individuo, ¿no? Oye, Ileana, ¿y tú motivaste a Carlos de Saro a escribir? Por ahí me enteré. Dice Carlos, pero en realidad yo siempre le digo a él que es mentira, porque él ya era escritor, él ya estaba motivado. Pero yo conocí a Carlos cuando mis hijos estaban súper chiquitos. Emir tendría unos 4 añitos y Ayelen creo que todavía estaba con menos de 1 año. Y entonces Carlos fue quizás la primera persona que yo conocí con síndrome de Down de alto funcionamiento. Nunca en la vida había visto una persona con síndrome de Down con la capacidad de comunicarse como Carlos. Y estaba haciendo yo una conferencia para el National Down Syndrome Congress, creo, o algo así, una presentación. Y me acuerdo que él estaba ahí y nada, yo lo vi, seguía hablando. Y entonces cuando terminé de hablar viene Carlos y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy Carlos de Saro, y me comienza a hablar. Y yo me acuerdo que miraba a Carlos y no cuadraba en mi mente porque nunca había conocido a alguien como Carlos, ¿no? Hablando de la ignorancia, ¿no? Y de todo lo que uno no sabe. Entonces Carlos me dice, oye, y tú eres escritora y no sé qué más, y cómo le hiciste, y nada. Entonces me acuerdo que yo le dije a Carlos, ¿y tú qué quieres hacer? Y me dijo, yo quiero escribir un libro, ¿cómo hago? Y le digo, pues nada, siéntate y lo escribes. Es lo único que tienes que hacer, hacerte el compromiso de escribirlo, organizar tus ideas y escribirlo. Tú escribes bien, puedes organizarlo. Y Carlos me dice, sí, no, yo escribo perfecto. Entonces le digo, nada, siéntate. Y ahí comenzó nuestra amistad con Carlos. Tenemos la misma edad y a lo largo de la vida pues nos hemos encontrado ya un montón de veces, hemos copresentado. No estamos de acuerdo en todo, estamos en súper desacuerdo en muchas cosas porque Carlos sigue la idealización de muchas cosas. Y siempre le digo, ay Carlos, no, si vamos a hablar y me vas a salir con que tú eres un angelito y yo no, entonces no hablemos. Es chistosísimo porque, de nuevo volviendo a la diversidad y a las diferencias, somos súper diferentes en muchas cosas y le tengo un cariño grandísimo, pero no, su libro lo escribió él solo y de nuevo es admirable como ser humano, nada que ver con el síndrome de Down, el comentario, sino con el deseo de salir adelante y cumplir tus sueños, ¿no? Y ahí sigue escribiendo porque creo que ya va en el 8º. Sí, ya. Oye, Ileana, ya para terminar el programa, ¿cómo te gustaría cerrarlo? Pues nada, recordándole a la gente que quienes estamos quizás más expuestos o quienes compartimos nuestras vidas o nuestros mensajes, no es porque tengamos todas las respuestas, es porque nos gusta hacerlo. Creo que otra de las cosas que siempre les recuerdo a las familias que nos siguen y que creen en lo que nosotros hacemos es que la intención no es proyectar una vida para que otros traten de replicarla o críen a sus hijos siendo Emiro o Ayelene, ¿no? Es para que ustedes se inspiren en la individualidad de sus propias familias y sepan que cada uno con sus propios recursos puede construir la vida más bonita del mundo para sus hijos. No se trata de dinero, no se trata de lo que uno no tiene, sino de lo que uno tiene, de identificar qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno quiere y trabajar duro por conseguir las cosas que uno siente que necesita.
Creo que para mí la mayor satisfacción no es decir que mis hijos son perfectos, no es decir que mis hijos son altamente funcionales y que se van a ir a graduar de Harvard, no es mi meta. Mi meta es decir que mis hijos están maximizados, que son felices, que yo soy feliz y sobre todas las cosas que a estas alturas de la vida puedo decir con toda la certeza que me he sobrepuesto al prejuicio de creer que mis hijos tienen que ser algo o parecerse a alguien para estar completo y que siendo quienes son perfectos y tengo toda la fe y toda la confianza de que van a seguir maximizando sus capacidades y de que ya son un éxito y de que van a seguir siendo exitosos en la vida. Pues muchísimas gracias, Ileana, por estar aquí con nosotros. Fue un placer estar contigo. Gracias a ti, Patricia. Nos vemos la próxima.